Buenos días. Qué bendición poder estar aquí, qué bendición poder contar con ustedes. Gracias por este tiempo de alabanza. Ahorita que estábamos en la alabanza, yo decía en mi corazón, esto debe de ser la continuidad de mi semana. Esto debe ser como el clímax, en donde lunes, martes, miércoles lo vengo trayendo, lo vengo levantando, y hoy verdaderamente exploto delante del Señor en agradecimiento y en alabanza. Porque muchas veces cometemos el error de vivir la semana olvidados de Dios, sin tener a Dios en nuestra mirada. Y llegamos aquí y queremos que todas las cosas se nos cambien de un día para otro. Y quiero decirles que esto es un estilo de vida. Lo que estamos promoviendo aquí es un estilo de vida. Y eso es lo que queremos inculcar. Esto va a estar difícil. Bueno. Estamos hoy en la continuación del domingo pasado, que el domingo pasado tomamos un tema: ¿quién es Dios para confiar en Él? La semana pasada, dijimos que teníamos que aprender a enfocarnos en los atributos y en el carácter de quién es Dios. Nuestra fe se fundamenta en el conocimiento de quién es Dios. Hablábamos de que hay dos tipos de fe: la fe nominal, que es la fe de nombre, en donde me sé los versículos, en donde me preguntan algo y lo puedo responder, pero no hay como una relación, no está Jesucristo como el fundamento de mi fe. Hablábamos de que Abraham, tocamos el versículo de Hebreos, en donde Abraham dice que creyó en Dios, no en el texto que le había dado Dios, sino que le creyó a Dios, y que eso le fue contado por justicia. Entonces, hablábamos de la fe real, la fe que está basada en quién es Dios. Y ahí es donde yo tengo que estar cimentado, fundamentado, en la roca que es Cristo. La semana pasada vimos los atributos de Dios, en donde vimos que Él era infinito e inmensamente grande. ¿Se acuerdan? Y bueno, hoy vamos a ver otro atributo de Dios, que es: Dios es bondadoso. Y es bien importante que, si nosotros hemos tomado la decisión de ser cristianos, tenemos que responder dos preguntas. ¿Qué clase de Dios es Él? ¿Y cómo es Él? Porque muchas veces entramos por nuestro background que ya traemos, en donde traemos una parte casi que por cultura, en donde esté bien o mal, traemos una parte que viene ya por cultura, y entonces entramos en una relación con Dios sin cuestionarnos muchas cosas, en donde damos por sentado muchas cosas. Y Dios no se asusta de que lo cuestionemos. Dios se agrada de que lo cuestionemos, siempre y cuando lo hagamos con respeto y con temor. Pero para Dios es muy importante que nosotros sepamos quién es Él y cómo es Él. Porque si no, nuestra fe va a ser muy endeble. Entonces es algo que no podemos dar por sentado, a pesar de que tenemos todo el tiempo la tentación de decir: ya sé,
Hemos oído hablar tanto de Dios que muchas veces damos cosas por sentado en donde decimos, ya sé, pero tenemos que ahondar en quién es Dios. Mi cristianismo va a ser fuerte o débil dependiendo del concepto que yo tenga de Dios. Una iglesia es fuerte o débil dependiendo del concepto que tenga de Dios. Y por eso es que estamos empezando esta iglesia. ¿Se acuerdan que todo surge de plantados en Él, de que confiamos en Él, de que el hombre que confía en Él es como un árbol plantado junto a la orilla de un río, en donde las raíces van al agua, en donde el árbol está verde, frondoso, que no ve cuando vienen las aflicciones, que no ve cuando está la sequía? Pero entonces, si yo voy a estar plantado en Él, yo tengo que saber quién es Él, tengo que tener la certeza de quién es Dios. Si mi concepto de Dios es alto, mi cristianismo va a ser alto, mi relación con Él va a ser fuerte. Si mi concepto de Dios es bajo, mi cristianismo va a ser débil. Y muchas veces, no muchas veces, siempre, la gente va a juzgar a Dios por nosotros. Hay un versículo en Hebreos, no es Hebreos, es Romanos 2, en donde Pablo está recriminando a los judíos de aquel entonces y les está diciendo: si ustedes son los maestros de la ley, si ustedes se jactan de ser los guías de los ciegos, y les empieza a dar todo lo que ellos creen que son, y luego les dice: si ustedes son eso, entonces ¿por qué? ¿Por qué si ustedes enseñan a no robar, roban? ¿Por qué si ustedes enseñan a no adulterar, adulteran? Y termina diciéndoles Pablo: por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado. Entonces es bien importante que entendamos que dependiendo del concepto que nosotros tengamos de Dios, va a ser nuestra vida. Por eso les digo ahorita, esto no es así como que venir a que la vida se nos solucione aquí. Esto es la continuación, pero es el clímax de la semana, en donde venimos a reconocer que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos bendice, un Dios que está con nosotros, un Dios que nos guarda, que nos cuida, que nos levanta, que nos sostiene, que nos disciplina, que nos transforma, que nos cambia, que nos limpia. Entonces, venimos aquí para agarrar esas cosas, para seguir adelante, creciendo en aquel que nos ha dado la vida. Entonces, no en vano, hoy en día vivimos en una cultura en donde continuamente estamos queriendo llenar nuestros vacíos con todo lo que el mundo nos ofrece. Porque tenemos un concepto de Dios, o se ha hecho un concepto de Dios en donde lo hemos minimizado, en donde hoy en día la ecuación es mi trabajo y Dios, mi familia y Dios, mi casa y Dios, lo que tú quieras y Dios. Cuando debe ser Dios y Dios y Dios debe ser el centro de todo. Dios debe ser el centro de todo y debe ser la fuente. Porque déjame decirte una cosa, Dios es suficiente para suplir y para saciar todo lo que tú necesitas. Y una de dos, o no nos gusta o no lo creemos. Porque continuamente estamos corriendo a tratar de saciarnos con otras cosas. No se me olvidará cómo empezamos el estudio de Juan, el estudio de la samaritana, una mujer que corre a un pozo a sacar agua todos los días
pero que corra una hora que no la ve nadie, porque ahí ya trae un rechazo de la gente por su estilo de vida. Pero luego voy a entrar en eso. El punto es que la ecuación debe de ser Dios, y Dios debe de ser la fuente de nuestro gozo, de nuestra alegría, de nuestra satisfacción, de todo. Entonces no vemos ni tratamos a Dios como lo que Él es. El salmista decía en el Salmo 34, 3, qué profesionales estos cuates van, ¿no? Pues profesionales, eficientes y todo lo demás. Soy uno más vuelto ya. Muchas gracias. Vengan y hablemos de las grandezas. Pero esta no es la versión que yo dije, ¿o sí? ¿Es NBI? ¿NBI? No, pon NBI. ¿Tienes NBI? Bueno, no te preocupes. Es que NBI me gusta mucho porque dice: vengan y engrandezcan al Señor conmigo. Y el engrandecer puede tener dos significados. Uno de ellos, que todos lo aprendimos en biología, en la escuela, en donde nos íbamos a nuestra clase de biología con nuestro microscopio, poníamos ahí partículas muy pequeñas, las veíamos a través del microscopio y las engrandecíamos para poderlas ver. Pero aquí no dice eso. Dios no necesita ser engrandecido de esa manera. Aquí lo que está diciendo es: vengan y engrandezcan a Dios conmigo. Lo que está diciendo es: veamos la realidad de lo que Dios es. Tratemos de ver a Dios tan grande como Él es. ¿Por qué digo tratemos? Porque va a ser imposible llegar a ver a Dios en su grandeza, que es infinita, y nosotros somos limitados. Entonces, repito, mi vida como cristiano será un éxito o un fracaso dependiendo del concepto que yo tenga de Dios. Y es crucial que sepamos quién es Dios. Es crucial que sepamos que Dios es bueno y todo lo demás que Él es. Porque se acuerdan que hemos venido hablando: Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios es perdonador. El atributo que Dios sea es infinitamente bueno, infinitamente lo que sea, y es perfectamente bueno. ¿Qué quiere decir que Dios es bueno? ¿Qué significa que Dios es bueno? ¿Quiere decir que tiene un buen corazón? Pues les digo, ¿a poco no? ¡Qué agilidad! Entonces, que Dios sea bueno quiere decir que Él es de buen corazón, que es amable, que es cortés, que es benigno, que es generoso, que es complaciente, que es un Dios de buenas intenciones. Déjame decirte que Dios nunca tiene malos pensamientos acerca de nadie. Nunca, porque dejaría de ser Dios. Dios es perfectamente bueno. Entonces todo lo que Él es infinitamente. La infinitud es un atributo de Dios y es imposible para Dios ser algo y no serlo por completo. ¿Sí? Esto nos va a servir mucho en nuestras vidas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez han pensado que Dios no nos ama? Levanten las manos los que sí han pensado que Dios no los ama. ¿Alguna vez han pensado que Dios piensa incorrectamente de ustedes? Cuando no lo conocíamos. ¿Sí? Entonces, por eso quiero establecer esto. Quiero que cada vez tratemos de entender y de conocer mejor a Dios, porque eso nos va a traer seguridad en nuestro caminar
y va a traer seguridad en nuestra manera de comportarnos, y vamos a engrandecer nuestro concepto de Dios, no quién es Dios. Dios ya es lo que Él es. Entonces no existe día o momento que Dios no sea perfectamente bueno. Lo que Dios es, siempre será, porque Él es inmutable y nunca cambia. Te voy a dar un testimonio de mi vida. Cuando yo entré al cristianismo, pues yo tenía muchas ganas de servir a Dios. Pero eran muchas ganas de servir a Dios combinado con toda la perversidad de mi corazón y las necesidades de reconocimiento y todo lo que todos traemos, unos más, unos menos, unos por un lado, otros por otro lado. Entonces yo empiezo esta carrera en donde mi anhelo era servir a Dios, mezclado con toda una serie de perversidades ahí. Y entonces en el transcurso de esta historia, pues yo veía que mucha gente era levantada con dones y con un montón de cosas, y yo cero, man. Y entonces yo llegué a pensar realmente que Dios me rechazaba. O sea, yo llegué a pensar, ¿por qué? O sea, ¿por qué se levanta tanta gente y yo sigo aquí tirado en la lona, man? Y entonces, digo, fui caminando, fui creciendo, madurando. Llegué al momento de copastorear en una iglesia, y después de un tiempo de estar copastoreando en esta iglesia me di cuenta que no conocía a Dios. Mi mujer y yo pasamos por una situación muy difícil. Nuestros dos hijos, los más pequeños, nacieron prematuros, y fue, digamos que un poquito de calvario, donde estuvieron en terapia intensiva, al borde de la muerte. Todos los días nos hablaban que fuéramos a despedirnos de uno de él, del primero. Y bueno, fue un rollo, y en este rollo yo me di cuenta que no conocía a Dios. Y entonces me di cuenta que yo no podía seguir predicando de alguien que yo no conocía, y que mi fe estaba endeble, y que un montón de cosas. Entonces mi mujer y yo tomamos la decisión de irnos un año de misiones, y nos fuimos un año de misiones. Y estando en las misiones, pues obviamente se removieron un montón de cosas dentro de mí. Empezó Dios a hablarme y a trabajar en mí. Pero llegó el momento en que un día me puse a ayunar y a orar, porque realmente quería salir ya de esa situación. Y yo me levantaba todas las mañanas muy temprano para irme ahí como a un campo a orar, y ponía una silla y ahí me quedaba contemplando ver cómo salía el sol, y me quedaba orando, y estaba leyendo mi Biblia, un pasaje que había leído N cantidad de veces, y que hoy me llamó la atención, o ese día pues me llamó la atención, ¿no? Y es el pasaje en donde Dios se encuentra con Moisés y le dice: yo soy el que soy. Y entonces yo dije, como que llegué a la desesperación y dije: a ver, he leído esto y no lo entiendo. ¿Qué quiere decir yo soy el que soy? No te entiendo. ¿Qué me estás queriendo decir cuando tú me dices que tú eres el que tú eres? No entendía. De esas veces que estás nublado, cegado, porque para ustedes a lo mejor les digo, ¿cómo que no entendías? Yo no entendía, cero. Y entonces me dijo Dios claramente ahí ese día, me dijo: yo soy el que soy, no cambio, soy inmutable. Y entonces yo dije, perdonando la palabra, dije: ya valió. Gracias, Picho. ¿Sí me explicó? Y dije: ya valió. Porque si no cambia, si Él es el mismo siempre y no cambia, inmutable, y durante todo este tiempo me ha rechazado, dije: ya valió.
Me paré y me fui. Y estaba muy contrariado, porque mi esperanza estaba puesta en Dios. Entonces yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces tuve un día o 2 días muy difíciles en donde le daba vueltas y vueltas y vueltas tratando de encontrar una respuesta. Por supuesto que al día siguiente me levanté otra vez, no muy de buenas, y a los 2 días entro en un auditorio que ya había entrado N cantidad de veces, y al entrar, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que veo un letrero que estaba en el fondo del auditorio y decía: yo soy el buen pastor, yo doy la vida por las ovejas. Y entonces fue como si Dios me dijera: sí, yo soy el que no cambia, el que era, el que es y el que será, el que es inmutable, pero no cambio, pero soy el que da la vida por ti. Yo soy el que es bueno siempre, toda la vida, la eternidad, soy bueno. Y entonces ahí me solté berreando, me pegó muy duro porque cambió toda mi perspectiva de Dios. Y a partir de ahí, mi cristianismo cambió. Porque yo entendí que Dios, siendo lo que Él es, no cambia. O sea, no depende de mí. Él no depende de mí. O sea, ¿qué te quiero decir? Pase lo que pase, Dios no cambia. Vivas lo que vivas, Dios no cambia. Entonces, eso me dio una seguridad, me afirmó y me quitó una serie de temores, inseguridades que yo tenía, y mi relación con Dios cambió. Entonces, lo que Dios era, Dios es, y lo que Dios era y es, será por siempre. Y muchas veces pensamos que Dios está allá afuera, en el cielo, que Dios está desde distancia viendo todas las cosas. Y Dios no es así. En su bondad Él nos ha creado, y en su bondad Él se involucra con nosotros. Él está presente en cada momento de tu vida. Dios se interesa en su creación. Vamos a ver Salmo 139. Quiero que veas lo que dice aquí. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. No es un Dios distante. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Dice, me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago, sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga, Señor. ¿Te ha pasado a veces en la vida que sientes que Dios se ha olvidado de ti? ¿Que Dios está lejos? Vas delante y detrás de mí, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Amén. O sea, por más que tú trates de huir de Dios, por más que tú creas que te puedes esconder de Dios, Dios está presente. Y no nada más presente, está ahí con amor, con bondad, independientemente de lo que tú creas o tú pienses. Una vez una persona me dijo, el amor de Dios es absoluto. Soy un poquito lento para captar las cosas, y yo decía, ¿what?
Entonces me dijo, sí, el amor de Dios es absoluto, el amor de Dios es, punto. No depende de si tú crees que te amas, si no crees que te ama, si a veces sientes que sí y a veces sientes que no. El amor de Dios es, punto. Y ahí está por ti. Entonces podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodeara que me convirtiera en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba formando en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos me son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar, ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, y cuando despierto, todavía estás conmigo. Esa es la bondad de Dios. Ese es tu Dios, el que siempre está contigo. La presencia invisible de la palabra de Dios en el universo hace que todo camine a la perfección. Esto eres tú. Ahí está Dios de continuo contigo desde el día en que fuiste creado. Él sopló su aliento de vida sobre tu vida. Él sopló, te ungió, te dio la vida. Pero no solamente la vida, sino que continuamente estaba viendo tu desarrollo, estaba supervisando lo que tú eras, quién eras. Él estaba conjuntando todas las partes tuyas. Desafortunadamente nacemos, crecemos, y hay una serie de cosas que suceden en nuestras vidas que nos dañan, nos perjudican, y tomamos una manera de pensar que es errónea. Y entonces creemos que somos otros a lo que Dios hizo. Nos sentimos incapaces, nos sentimos menospreciados, nos sentimos rechazados, nos sentimos... Pero ¿qué es lo que Dios dice? En otra versión, David dice, lo voy a parafrasear, no dice así, pero es como si lo dijera. Es como si se viera en el espejo y dijera, hijo de la, que no hay otro como yo. Como dicen cuando... Es que soy malísimo para cantar, pero... no sé si decirlo, porque no sé si se van a quedar con lo que diga o como lo canté. Que dice, un pato se levanta y canta, perdóname mi amor por ser tan guapo. O sea, yo creo que David en una versión dice, o sea, me veo y digo, ¿qué fregonería creaste? Así dice David. Entonces, muchas veces el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos es erróneo, y tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios, a través de aquel que te dice, yo te creé, yo estaba ahí, yo te vi, yo metí mis manos para entretejerte, para formarte, para desarrollarte, fui conjuntando las venas, los nervios, tu pensamiento, tu capacidad, tu talento, aquello para lo cual tú ibas a ser creado. Yo ya estaba diseñando todos los días, todo estaba escrito. Desafortunadamente crecemos, pelamos gallo, y dice la Biblia, nos vamos todos, cada quien por su lado, nos vale gorro Dios, nunca lo consultamos, nunca le preguntamos. Y en su bondad, ahí está, esperando a que un día volvamos a verlo. Entonces,
Dios no es aquel cuate que está allá lejano, ¿verdad? Tenemos un concepto de la gente importante donde está allá lejano en su burbuja, en su espacio, intocables. Y Dios no es así. Dios está presente, Dios mete las manos de continuo por nosotros. Entonces, todo esto en la historia de la humanidad cambió cuando llegó la era de la ciencia. Llega la era de la ciencia y entonces se empieza a dar una explicación para cada una de las cosas que tienen que ver con nosotros. La Biblia no conocía la ley de la naturaleza. Llovía y la gente decía, Dios está regando la tierra. Había relámpagos y estruendos y dice, Dios está hablando. Así lo dice el versículo Salmos 29:9. La voz del Señor retuerce los fuertes robles y desnuda los bosques. En su templo todos gritan gloria. Entonces, antes la gente estaba consciente de Dios y nunca se sentían solos porque Dios siempre estaba ahí. Que Dios sea bueno significa que nunca puedes sentir indiferencia acerca de nada. Nosotros como personas podemos parecer indiferentes. No podemos parecer, somos indiferentes. Hay N cantidad de cosas a las cuales somos indiferentes, pero no Dios. O Dios ama sin límites con todo su corazón, o Dios odia con fuego consumidor. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti más que cualquier otro. Hablando de Jesucristo. La bondad de Dios requiere que Dios no pueda amar el pecado. Por eso tuvo que morir Cristo en la cruz, para quitar nuestro pecado y que pudiéramos vivir en paz con Dios. Acuérdense de una cosa: en Dios existe un perfecto equilibrio. Dios nunca va a actuar basado en uno de sus atributos. Todos los atributos participan al mismo tiempo. Si Dios fuera solo justo, ya hubiéramos muerto por nuestro pecado. Sin embargo, conjunta la justicia con la bondad, con el amor, y todo entra en juego para bien de nosotros. Entonces, gracias a Jesucristo, gracias a que Él derramó su sangre sobre la cruz del Calvario, es que hoy podemos tener vida y ser bendecidos por Dios. Dios en su bondad nos dio libre albedrío para escoger amarlo o no amarlo. Esa es otra de las partes en donde Dios entra en equilibrio. Dios no nos hizo robots. La clave de nuestro amor hacia Él es nuestra decisión. Yo decido amarlo o yo decido no amarlo. Y el cielo y el infierno no es otra cosa más que la decisión que nosotros tomamos. El infierno no es un castigo de Dios, porque a veces nos imaginamos a Dios como enojado, ¿no? Así como nosotros nos enojamos cuando las cosas no salen como nosotros queremos, o cuando no vemos el fruto de lo que queremos en las personas que amamos. Sin embargo, Dios no es así. Ahora, ¿por qué dice ahí: ama la justicia y odia la maldad? Porque Dios odia la maldad. Dios odia el pecado con fuego consumidor. Pero no odia al pecador. Odia la maldad porque destruye al pecador. Entonces su voluntad es que nadie se pierda. Pero Dios no solamente es infinitamente y perfectamente bueno, sino que también es infinitamente y perfectamente justo. Lucas 15:11. Quiero terminar con esto. Dice:
Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano, y ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Para nosotros esto no parece tan grave como para una cultura oriental. Para una cultura oriental, el que un hijo le pida a su papá la herencia y para irse era como una total deshonra. Era para haberse sentido ofendido, deshonrado, agredido. Y sin embargo, cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así le daban nada. Así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Él sabía lo que había hecho. Él sabía cómo había deshonrado a su papá y cómo lo había ofendido y lo que significaba. Por eso fue que no regresó tan fácilmente. Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Y todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Yo me imagino al papá, desde el día en que se fue su hijo, que salía todos los días a ver si su hijo regresaba. Qué casualidad que el hijo venía y el papá lo vio. Yo no creo que sea una casualidad. Yo creo que el papá estaba esperando que el hijo regresara. El papá lo había perdonado desde el instante que le había pedido la herencia. Entonces todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Yo quiero terminar este día, obviamente, como reflexionando acerca de la bondad de Dios, acerca de que siempre es bueno, de que nunca tiene pensamientos negativos acerca de nosotros. Pero hoy quiero como aprovechar y abusar de la bondad de Dios. Y lo digo por mi vida, en donde a veces cometemos errores, pecamos, fallamos. Y quiero hoy, como mientras estábamos en la alabanza, como que sentí que antes de irnos nada más dedicáramos un minuto para pedir perdón. Para pedir perdón por N cantidad de cosas, pero sobre todo porque ahí está Dios. Siempre está Dios ahí. Siempre está esperando a que volvamos a Él. Siempre está esperando recibirnos con amor, a pesar de que nosotros nos hayamos dado la vuelta y nos hayamos ido. Pero si no fuera el caso de que estuviéramos apartados de Dios, también quisiera que pidiéramos perdón por aquellas cosas que de continuo hacemos y agradecerle a Dios su bondad que tiene para nosotros y que siempre nos perdona. Porque es un motivo de fiesta el que Dios sea bondadoso. Eso nos da la garantía de que podemos caminar con seguridad nuestra vida, sabiendo que Dios nos ama y no cambia.
Padre, gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias que nunca piensas nada negativo acerca de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque no eres como nosotros, que cuando nos enojamos o cuando alguien nos hiere pensamos cosas negativas. Gracias, Dios, que tú te deleitas con nuestras vidas. Gracias, Señor, que cuando nos ves te gozas, porque somos tu creación, tú nos hiciste. Tú eres nuestro Padre, pero también eres nuestra Madre. Tú nos formaste con tus propias manos. Tú nos has cargado en tu vientre. Tú estás ahí con nosotros siempre. Tú nos rodeas, nos proteges, nos levantas, nos sostienes con tu mano, Señor. Y Padre, tú te dueles de la maldad del mundo. Tú te dueles de lo que ocurre en este mundo. Te dueles cuando no actuamos conforme a tu naturaleza, Señor. Porque tú eres bueno y porque no existe en ti maldad alguna, Señor. Y tu amor es perfecto, Señor, y nunca cambias. Señor, eso nos da seguridad y nos da certeza de que siempre pienses así de nosotros, Señor. Y Padre, hoy te queremos pedir perdón. Padre, te queremos pedir perdón por todas aquellas veces que por tener un concepto pequeño de ti, por tener un concepto de un Dios lejano, apartado, indiferente, hemos hecho cosas sin tomarte en cuenta, o hemos caminado nuestra vida sin querer agradarte, sin tomarte en cuenta, sin querer honrarte. Señor, yo creo que por eso la historia del hijo pródigo es tan importante, es tan significativa, Señor, porque nos reflejamos en ella. Nosotros somos esos que se apartaron de ti, que te pidieron la herencia y que se fueron a derrocharla, Señor. Y sin embargo, tú en tu amor siempre salías a ver si regresábamos. Estabas con ese deseo en tu corazón de siempre reencontrarte con nosotros, Señor. Y Padre, tú conoces nuestro corazón mejor de lo que nosotros lo conocemos. Y tú conoces la perversidad que hay en nosotros, en donde a veces albergamos pensamientos y deseos equivocados, contrarios a lo que tú eres, Señor. Padre, ayúdanos. Padre, ayúdanos. Padre, te necesitamos. Espíritu Santo, ven y haz de nosotros lo que tenemos que ser. Cuando empezamos con la alabanza, cantábamos una canción donde decía: Señor, yo me quiero parecer a ti. Señor, yo quiero ser como tú. Espíritu Santo, que ese deseo cada vez esté más fuerte en nosotros. Señor, que no te tengamos en un concepto menos de lo que tú eres. Que cada día obtengamos mayor revelación de quién eres tú, para poderte amar con todo nuestro corazón y para agradecerte con todo nuestro corazón tu bondad y tu amor. Gracias, Padre, por recibirnos cada vez que pecamos, como el Padre recibió a su hijo pródigo. Gracias porque lejos de tomarnos como pecadores y menospreciarnos, nos recibes, nos vistes, nos pones el anillo de tu casa, Señor, como herederos, como hijos tuyos,
y nos recibes con un banquete, Señor. Esa es tu naturaleza, esa es tu bondad, ese es tu corazón hacia nosotros, Señor. Padre, que no se nos olvide nunca cómo eres tú, y que nuestro estilo de vida cada día vaya siendo más como tú eres, Señor. Señor, te bendecimos y te alabamos. Vamos con este último canto, vamos poniéndonos de pie y vamos exaltando a Dios y dándole gracias.